el haber estado orando por nosotros para que el Señor nos usara, nos cuidara, y así ha sido, ¿eh? Hemos sentido, eso que están oyendo son misiles que están lanzando ahora mismo contra Israel. Déjalo encendido para que la gente sepa cómo viven nuestros hermanos allí y no digan tantas tonterías por ahí. Cada vez que oigan ese sonido, nosotros lo oímos constantemente. Son alarmas para que salgas corriendo al refugio y esperes allí 10 minutos. Solamente nos sonó con el grupo una vez y fue una cosa muy bonita, fue una experiencia preciosa, parece mentira, ¿no? Estábamos en el refugio del hotel donde nos estábamos quedando, nos prestaron el refugio para hacer una reunión allí y estábamos cantando y alabando al Señor. Habíamos invitado a hermanos de otras congregaciones y sonó la alarma. Y nosotros estábamos cantando y alabando al Señor con un gozo allá adentro tremendo y entró gente a refugiarse. Entró gente a refugiarse y se quedaron sorprendidos de ver a un grupo de cristianos, de hermanos nuestros en la fe, alabando al Señor allí. Así que fue una experiencia muy bonita, les puedo asegurar. Ahora, fue algo increíble porque estábamos en un lugar y de repente pues nos teníamos que movilizar a otra parte de la ciudad y de repente comenzábamos a recibir llamadas y mensajes de hermanos nuestros que viven allí y nos decían, cuidado que en ese lugar puede pasar esto, esto y aquello, y nosotros ya estábamos en otro lugar. Cuando nos movíamos en otra dirección nos volvían a llamar, oye, cuidado que va a pasar esto, ya nosotros, es decir, el Señor nos cuidó de una manera realmente increíble. Fue un tiempo muy especial. Tuvimos la oportunidad también de estar con hermanos de allí de Israel. Ellos agradecen muchísimo nuestras oraciones, de hecho las piden que por favor sigamos orando por ellos. Dos hermanos nuestros en la fe han perdido recientemente a sus hijos. Uno de ellos, el pastor de Porilla, una ciudad que está en Galilea, en el norte de Israel. Su hijo era soldado y perdió la vida, un chico joven de 18 o 20 años como mucho. Y estando allí nosotros una mañana recibimos una información de que había habido en Estados Unidos, cerca de la embajada de Israel en Washington, un tiroteo y 2 personas habían muerto. Nunca nos podíamos imaginar que uno de los que murieron era una parejita que se iba a casar esta semana. Nunca nos podíamos imaginar que uno de los que mataron, nosotros lo conocíamos, era el hijo de uno de los guías que ha trabajado con nosotros en Israel en varias ocasiones, con varios grupos, y lo conocíamos a él, era un hermano nuestro en la fe. Yo asistí una vez a la iglesia con ellos, con su padre, con su madre, con sus 2 hermanos, y de estar preparando todo para celebrar la boda, pues recibieron a su hijo en una caja, ¿no? En fin, la vida allí está complicada, está difícil, ha subido mucho la carestía de la vida, los precios se han disparado de una forma tremenda, pero sobre todas las cosas lo que sí tenemos que orar es para que venga por fin a ese país un quebrantamiento, una búsqueda sincera de parte del Señor. Créanme que yo lo esperaba cuando pasó aquello del día 7 de octubre, algo realmente tremendo. En ese día 1.200 judíos perdieron la vida y muchos fueron secuestrados y bueno, unas cosas atroces, terribles. Yo pensaba honestamente que iba a traer un quebrantamiento al país. No ha sucedido ese quebrantamiento, lamentablemente no ha habido esa humillación nacional. Incluso yo oraba leyendo algunos textos de la Biblia, confiando de que los cautivos vendrían caminando por su propio pie, cosa que no ha sucedido. No se sabe en este momento cuántos están vivos. Unos dicen 25, unos dicen 30, no se sabe exactamente realmente cuántos están con vida. El asunto es que en el hotel, sí, ahora lo digo, en el hotel donde nos estábamos quedando nosotros, es un hotel que recibe durante algunos días a lo que se llaman los reservistas. Allí tú tienes que hacer el ejército obligatorio, las chicas 2 años, los hombres 3, pero hasta los 52 años tienes que ir cuando te llamen, ¿sí? Entonces, un grupo grande, la primera noche había más de 800 reservistas en el hotel,
y entonces les daban unos días de descanso, estaban allí con los niños, con la familia, y yo los observaba y los miraba atentamente, porque después cuando entran a los lugares de conflicto, de combate, pues algunos entran y no salen. Y al día siguiente, cuando ves las fotografías de los que han entrado y no han salido, siempre uno piensa, ¿no? ¿Habrá sido aquel con el que me senté en la mesa? ¿Habrá sido aquel muchacho con el que subí junto en el ascensor? En fin, realmente es una situación muy complicada. Repito, no ha habido ese quebrantamiento nacional. Ustedes saben que una cosa es saber de Dios, una cosa es creer en Dios y otra cosa es vivir en santidad y en orden delante del Señor. Pero eso no solamente pasa en Israel, pasa en cualquier iglesia evangélica del mundo. Hay gente que viene, por ejemplo, incluso a esta iglesia, puede ser, que creen en Dios, que leen su palabra, a lo mejor han sido criados en el Evangelio, pero luego sus vidas están en desorden, totalmente en desorden. Cantan como cualquiera, porque cantar no cuesta nada, leer la Biblia pues tampoco, ir a un campamento, a un retiro, no cuesta nada. Lo que cuesta es después tu vida privada, que esté en orden y en obediencia, ¿no? Entonces, bueno, ese quebrantamiento no ha venido, pero les voy a poner dos fotografías para que vean cómo Israel, si tuviera que definirlo en una frase, está jugando con fuego, ¿sabes? Y el que juega con fuego se quema. ¿Me podrías poner esas dos fotografías un momentito para que la vean los hermanos? No, esa no, las otras dos. Las otras dos. Esas después les explico lo que... Bueno, ese señor que ven ustedes ahí en la fotografía, ya lo han proclamado el Mesías de Israel. Ese es el Mesías de Israel, se llama Lubavitch, y murió. La cosa es que murió, pero están esperando que resucite. Él no nació en Belén de Judea, como dice, ¿se acuerdan cuando los magos de Oriente vinieron y dijeron su estrella hemos visto en el Oriente? ¿Se acuerdan? ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? Decía, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Este señor no nació ni siquiera en Israel, murió y lo han proclamado el Mesías y le desean paz, felicidad, gozo. Y la otra fotografía también es otra imagen que vi en la calle, donde dice, bienvenido al Rey Mesías, bienvenido al Rey Mesías, y se refieren a ese señor. Hay fotografías de este señor por todas partes, en todas las farolas, en las carreteras, en muchas sinagogas, en todas partes. Este es el último Mesías que algunos han reconocido y que creen que es el verdadero Mesías. Y cuando le pregunté una vez a uno de los seguidores, que tiene miles y miles, pero bueno, este señor está muerto, ¿no sería mejor adorar y honrar y servir a un Mesías vivo? Dice, no, él va a resucitar de un momento a otro. No sé, creo que murió hace 15 o 20 años, de momento aún no ha resucitado. Si ya Marta y María tenían temor de que resucitara a su hermano después de 4 días de muerte, imagínate este señor después de 15 o 20 años muerto. Vale, gracias. Después las otras ya les digo lo que es. Entonces, la Biblia nos habla acerca de cosas tremendas que van a ocurrir en el pueblo de Israel. Cosas que se podían haber evitado. Si hubiera habido un arrepentimiento, si hubiera habido un quebrantamiento genuino, pero al no haber ese quebrantamiento, no cabe la menor duda de que las profecías sí o sí se van a cumplir. Y hay varios profetas en el Antiguo Testamento, hay muchos, pero específicamente hay 3, que son Jeremías, Habacuc, Nahum y también Sofonías, que hablan acerca de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y voy a leerles unos versículos de lo que está pasando en la Franja de Gaza, de lo que va a pasar en una ciudad muy bonita que se llama Askelón, para que ustedes vean que si uno quiere saber lo que va a suceder, tiene información más que suficiente para estar preparado. Por ejemplo, en Sofonías capítulo 1, versículo 14, presten atención a lo que dice el texto. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente. Día de ira y de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de enternecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Si ustedes van al capítulo 2, dice en el versículo 4, porque Gaza, estamos oyendo hablar mucho de Gaza últimamente, Gaza será desamparada. Y Askelón, que es la ciudad que está al lado,
será asolada. Saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra del Señor es contra vosotros, oh Canaán, tierra de filisteos. Te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. También más adelante el versículo 9 habla de Moab. Moab sería hoy en día Jordania. Y más adelante en el capítulo 3, verso 8 dice: por tanto, esperad, me dice el Señor, hasta el día que levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir, escuchen bien esto aún no ha sucedido, pero se va a dar en breve. Mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida la tierra. Versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Es decir, lo que profetiza la Biblia acerca de los acontecimientos finales referente a Israel es tremendo, tremendo, muy duro. Lo del 7 de octubre fue, como yo dije allí, un simple botón de muestra de lo que va a ocurrir en todo el país. Y todo esto por la dura cerviz del pueblo. Todo esto porque no quieren dar su brazo a torcer. Y repito, Israel está jugando con fuego. Todos los centran en estos mesías falsos, todos los centran en la reconstrucción del tercer templo. Incluso ese pasaje tan enigmático que alguna gente dice, pero esto es verdad. ¿Es verdad que Israel está esperando unas vacas, digamos, rojizas o pelirrojas, que son las que según el Antiguo Testamento tienen que ser sacrificadas, quemadas totalmente sobre un altar, para de esa manera purificar el área de la explanada del templo? Pues sí, hermanos, es verdad. Ellos tienen mentalidad de Antiguo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. Me refiero a los judíos ortodoxos, no me refiero a los creyentes, que tienen una Biblia igual que la nuestra. Y durante durante generaciones han estado esperando que aparezcan esas vacas de color rojo, o rojizas, o pelirrojas, para sacrificarlas sobre un altar y de esa manera purificar el área del templo. Pues fuimos un día con el grupo, la primera vez que llevo a un grupo a la ciudad de Shiloh, que es muy impactante estar en aquel lugar, porque en esa población estuvo el tabernáculo más de 400 años. ¿Se acuerdan que el tabernáculo era aquel templo portátil que el Señor mandó a Moisés que lo construyeran en el desierto? Bueno, pues cuando entran a la tierra prometida con Josué, ¿dónde pusieron el tabernáculo? Bueno, durante más de 400 años estuvo en Shiloh, y allí fue donde estaba el sacerdote Elí con aquellos dos hijos perversos que se llamaban, ¿se acuerdan? Ofni y Fines. Y allí fue donde subió Ana, y allí fue donde oró Ana y la tuvieron por ebria. Y ella dice, yo no estoy ebria, sino que estoy derramando mi alma delante del Señor. Y oró por un niño y el niño lo tuvo y se llamó. Bueno, pues en ese sitio estuvimos, allí estuvimos. Además, como estábamos solos, porque no había nadie, pues como me habían prestado una guitarra, estuvimos cantando allí unas alabanzas y fue un tiempo muy bonito, ¿no? Y lo curioso de todo eso, queridos hermanos, es que nada de eso hoy en día existe. Si todo fue destruido, todo fue arrasado, todo fue quemado. Pero todavía están muchos soñando con recuperar una gloria perdida. Y todos los centran en el templo. Y todos los centran en el templo, y en los sacerdotes, y en las cabras, y en las ovejas. Y estando allí nos pusieron una película explicándonos todo lo del templo. Y cuando terminó la película, la primera vez que estuvimos allí, eso no lo tenían, pero ya sí, se abre así como el telón, se abren las cortinas, y de repente detrás, en unos cristales, vimos 5 vacas rojas, de estas que durante siglos han estado esperando que aparecieran para sacrificarlas para la purificación del templo. De las 5 que actualmente hay, solamente 3 son válidas, porque a 2 le salieron unos pelitos blancos y ya están descartadas. Digo, hombre, claro, si las tienen un montón de años ahí encerradas, según va pasando el tiempo,
Pues hombre, algún pelito blanco no sale, ¿eh? Algún pelito blanco siempre va a salir, ¿eh? A unos más que a otros. Entonces ya 2 están descartadas, se tienen que dar prisa, porque como le salga un pelito blanco a las otras 3, apañado vamos, ¿no? Así que bueno, vimos eso y la gente se impactó mucho, ¿no? No sé si Rocío, tú estabas no, Rocío no estaba en ese grupo, ¿no? Es que tuvimos 2 grupos y al segundo grupo lo llevamos a lugares donde no habíamos ido nunca, porque ya algunos habían estado en Israel. Entonces fuimos a otros lugares. Bueno, la cuestión está en que la gente salió muy emocionada. Y cuando yo reuní al grupo y le dije, ¿saben una cosa? Salgo con una tristeza en mi corazón tremenda. Porque aunque es impactante ver todo eso, me da tristeza que este pueblo haya estado esperando durante siglos que aparezca una vaca y que el Señor Jesucristo apareció hace 2000 años y lo rechazaron. A mí se me parte el alma y el corazón ver que un pueblo está esperando una dichosa vaca, que me da igual si es blanca, amarilla, colorada o negra, y cuando tenían que recibir al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dijeron crucifícalo, crucifícale, no tenemos más rey que el César. Y da mucha tristeza, ¿no? Da mucha tristeza, y los hermanos allí son conscientes de esta realidad. Ahora, alguien me preguntaba, ¿y las iglesias? ¿Cómo están las iglesias? ¿Cómo están los hermanos? Bueno, yo tengo una opinión personal que quería compartir con ustedes en esta tarde referente a nuestros hermanos en Cristo en Israel. Es muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil evangelizar en Israel. De hecho, está prohibido. Tú no puedes salir por las calles a repartir folletos, a ponerte en una plaza y a predicar de Jesucristo, porque automáticamente puedes tener muchísimos problemas. Incluso si le predicas el evangelio a un menor de edad, puedes terminar con tus huesos en la cárcel. Por lo tanto, es muy difícil evangelizar. Lo que se utiliza es el testimonio. Cuando la gente te pregunta, tú respondes. Pero salir a una calle a repartir folletos o evangelizar, pues como que no. Los hermanos son conscientes de la situación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú vas, por ejemplo, a una iglesia de gente que vive en Israel, te vas a dar cuenta rápidamente, nada más entrar, que no son iglesias, digamos, homogéneas, sino que hay un grupo grande de latinos, que la mayoría de ellos ya venían convertidos, por ejemplo, de Argentina, la mayoría de ellos, de Perú, de Colombia, algunos de México también. Hay otro grupo de rusos, ¿ve? Porque vinieron muchos de Rusia cuando cayó el telón y todo aquello. Hay un grupo pequeñito de gente que ha nacido allí, digamos que son nacidos en Israel, y hay como grupos dentro de la iglesia. Entonces, cuando entras a la iglesia, y me pasó porque fui a predicar a la iglesia de Eduardo, un sábado a la mañana fuimos a predicar allí a la ciudad de Beersheba, y entonces cuando entramos nos dimos cuenta que todos los latinos estaban, los oías, ¿no? Los oías hablando en español por un lado, a todos los rusos hablando en ruso en otro idioma, con su idioma, y entonces la iglesia es como un punto de encuentro. Imagínate que tú te vas a vivir a Israel, que no puedes, pero en el caso de que pudieras, y eres creyente, ¿qué es lo primero que buscarías? Pues una congregación. Y si encima vas a la iglesia y hay gente que habla español como tú, pues es un punto de encuentro. Puedes conseguir un novio o una novia, porque algunos, no solamente en Israel, algunos también han venido aquí por lo mismo. No se rían porque, como decía mi abuelo, en esta vida hay gente para todo, ¿no? Entonces puedes conseguir al novio, a la novia, puedes conseguir un contacto para conseguir un trabajo, que también muchos van a la iglesia para, oye, ¿sabes de alguien que me alquile una casa o alguien que busque una chica para limpiar o para cuidar a un viejito? Entonces la iglesia es como un punto de encuentro de la comunidad latina, de los rusos, de los ucranianos, de los polacos, etcétera, etcétera. Pero tengo la sensación de que la iglesia en su gran mayoría en Israel no han entendido la función que tienen que cumplir. Y la Biblia dice que la iglesia tiene que cumplir 2 funciones fundamentales, la de ser sal y luz de este mundo. Y cuando la sal y la luz no funciona como tiene que funcionar, automáticamente las consecuencias son terribles. Es verdad que se habla de Dios, es verdad que se canta del Señor, pero estando allí, los hermanos que nos vinieron a visitar, nuestro hermano Eliezer, un hermano precioso que queremos mucho, me contaba que la noche que vinieron a visitarnos al hotel se iba a hacer otro festival de Nova. ¿Os suena el Festival Nova, no? El famoso festival que estaban haciendo allí a poquitos kilómetros de Gaza, donde se produjo aquella matanza tremenda. Bueno, pues hicieron otro aún más grande.
No sé si volvieron a poner la estatua del Buda, porque en el primer Nova se puso una estatua de Buda enorme, pero vas a encontrar en muchos lugares carteles que dicen, volveremos a bailar otra vez. Y yo digo, oye, si no aprendemos de los errores del pasado, me temo que los vamos a volver a convertir, a hacer en el futuro y con mayor intensidad. Entonces hay como una indiferencia, como una provocación, como un jugar con fuego pensando que como somos judíos y invocamos al Dios de Abraham, no nos va a pasar absolutamente nada. ¿Y saben lo que me venía constantemente cuando estaba allí en Israel, viendo a la gente, hablando con uno, hablando con otro, hablando con árabes, hablando con cristianos, hablando con ortodoxos? ¿Sabe lo que me venía a la cabeza? Cuando el Señor Jesucristo mantuvo aquella conversación con algunos judíos que les dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la respuesta de los judíos fue, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Ahí en esa respuesta se equivocaron porque sí fueron esclavos de alguien durante muchos siglos en Egipto. Pero bueno, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan? Y el Señor Jesucristo les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes tendrían que creer en mí. Porque Abraham vio mis días y se gozó. ¿Quiere decir que Abraham habló con el Señor Jesucristo? ¿Conoció al Señor Jesucristo? Por supuesto. ¿Quién piensan ustedes que era aquel rey de Salem que se lo encontró en Jerusalén Abraham cuando venía de derrotar a los reyes del norte? Y dice la Biblia que Abraham le dio los diezmos de todo lo que había obtenido en la batalla. Y éste le dio pan y vino, y este que nadie sabía quién era su padre ni su madre, no tiene genealogía, no tiene principio, no tiene fin, que era rey de Salem, que es uno de los 70 nombres que recibe la ciudad de Jerusalén, la única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes y todos están en la Biblia. ¿Quién se piensan ustedes que era? ¿Quién piensan ustedes que era aquel tercer personaje que se quedó con Abraham cuando manda a aquellos 2 ángeles a Sodoma y Gomorra para que la destruyan? Cuando Abraham se postra ante él y dice, Señor mío. Claro que vio los días del Señor Jesucristo y lo entendió. Porque además Abraham, dice la Biblia, que salió sin saber a dónde iba, pero buscaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y dice que la vio. Luego ya la nueva Jerusalén que nos describe Juan en el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, ya estaba creada. Ya estaba hecha en aquellos días. Y Abraham la vio. Pues el Señor le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes tendrían que creer en mí. Vosotros más bien sois hijos de vuestro padre el diablo. Ahora, si tú eres capaz de decir eso a un judío en la cara en Israel, probablemente no salgas con vida. Decirle a un judío en la cara, tú no eres hijo de Abraham, tú eres hijo del diablo por las obras que estáis realizando. Es durísimo, ¿verdad? Entonces vemos que lamentablemente no ha habido, como yo digo, ese quebrantamiento nacional. Vemos a la gente confundida, creyendo a veces en auténticas locuras y disparates. Cuando se fue el segundo grupo, nos prestaron un piso en un edificio muy alto que tenía 24 pisos. A nosotros nos dejaron el piso número 12. Teníamos una vista maravillosa, imagínense los que vivían en el 24. Pues abajo, en la calle, cerca de donde estábamos, hay lo que se llama el shuk. El shuk es lo que llamamos nosotros aquí en Tenerife la recoba, el mercado municipal, donde se compra fruta, verdura, carne, pescado y todo eso. Todas las noches, no los fines de semana, todas las noches, hasta altas horas de la madrugada, la música a todo volumen. Y una noche no teníamos comida en casa y le dije a Elena, voy a bajar al shuk a comprar algo de comida. Y cuando entré, aquello, yo no sé cómo era Sodoma y Gomorra, porque nunca estuve allí, pero cuando entré yo dije, Dios mío, qué pena ver esto, ¿no? Era una locura, una locura. Olor a marihuana por todas partes. Hablando de la marihuana, encontramos a unos de Barcelona que nos dijeron, no, pero aquí fuman marihuana por, ¿cómo era? Por fines terapéuticos. Digo, ya. Eso lo dicen muchos también allí. No, yo estoy con fines terapéuticos. Ya. Entonces,
terrible, y subí a la casa otra vez. Es que mire, la impotencia y el dolor en mi corazón que he sentido en este viaje a Israel, nunca lo había sentido. Primero porque no eres capaz de hablar perfectamente y transmitir todo lo que te gustaría decir. Segundo lugar, porque ves que hay una dureza, una frialdad hacia el Señor Jesús, que lo siguen rechazando de una manera descarada y abiertamente, sin tapujos. Se niegan a leer el Nuevo Testamento, ni siquiera lo reciben porque lo tienen prohibido. Y tantas cosas. Le dije a un policía joven, en la puerta del Garden Tomb, del Jardín de la Tumba, le di unos versículos de la Biblia y cuando terminé, además se los dije hasta en hebreo para que me entendiera. Y cuando terminé le digo, ¿qué opinas? Y me dice, no he entendido nada. Digo, ¿cómo? ¿No has entendido? Dice, no. Y me vino a la cabeza ese texto de Isaías que dice que llegará el día cuando le darás un libro al que sabe leer y le dirás, lee, y te dirá, no puedo porque no sé leer. Porque el Señor dice como que los tiene ciegos temporalmente, ¿verdad? Porque dice, porque este pueblo con sus labios me invoca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hay gente que piensa que cuando van a Israel todo el mundo está leyendo la Biblia, todo el mundo es creyente, todo el mundo ama al Señor. Nada más lejos de la realidad. El presidente de la Knesset, el presidente del Parlamento israelí, es de los de la banderita de colores. ¿Sabían eso? Tiene 2 hijos adoptados y está casado. El presidente de la Knesset. Me decía un hermano, ¿tú qué piensas que diría Juan el Bautista si viviera hoy en día? ¿Te imaginas Juan el Bautista viviendo hoy en día en Israel? ¿Le vuelven a cortar la cabeza? ¿Le vuelven a cortar la cabeza? Porque un día se enteró que el rey, el monigote, porque aquello no era ni rey ni nada, el rey Herodes le había robado a su propio hermano, su mujer, y Juan el Bautista se enteró y le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y le cortaron la cabeza. Algunos podrían haber dicho, ¿y por qué no se cayó? Porque en España también tenemos algunos casos muy interesantes, ¿verdad? No se cayó. Y cuando Herodes quería conocer personalmente al Señor Jesucristo para que le hiciera así algún truquito de magia o algún milagrito, el Señor le dijo, díganle a esa zorra, fíjate con qué término se dirigió el Señor al rey de Israel, díganle a esa zorra. Tremendo, ¿verdad? Es decir, que aquellos profetas no se callaban, condenaban el pecado. Ahora, el libro de Sofonías tiene algo muy bueno, y es que habla de un remanente. Un remanente es un pequeño grupo, selecto, diferente, en medio de una sociedad corrupta. Y eso sí existe en Israel y en cualquier parte del mundo. Creyentes que no se han dejado arrastrar por la corriente de este mundo, corrientes que se han mantenido firmes en la fe, que prefieren perder un trabajo, que prefieren hacer el ridículo delante de sus amistades y ser rechazados incluso con tal de mantener su testimonio y su fe en el Señor. Como diríamos, no se casan con nadie. Ellos saben en quién han creído y mantienen su postura cristiana en lo privado, en lo público, en lo económico y en todas y en cada una de las áreas de su vida. Eso se llama un remanente fiel, que ya había en los tiempos del profeta Elías, ¿se acuerdan? Por cierto, alguien se me acercó y me dijo, mi hijo te quiere saludar. Y le pregunté al niño y le digo, ¿cómo te llamas? Y dice, Elías. ¿Está por ahí Elías? Digo Elías el chiquitín, no el profeta. Cuando Elías le dijo al Señor, estoy solo, llevo años y años predicando y no pasa nada, la gente no se convierte, no cambian. Han visto caer fuego del cielo, ya no sé qué hacer. Los profetas de Baal han quedado en ridículo, los he degollado a todos. Han visto caer fuego del cielo. Y como dicen allí, no solamente fue allí, sino que en toda la cordillera del Monte Carmelo se vio aquel milagro tremendo, porque era un monte donde se creían que habitaban los espíritus, los dioses, los demonios. Y allí es donde sube Elías, que se ve de todo el valle de Meguido, para que todo el mundo viera que allí quien se iba a manifestar era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, pues ese hombre que predicó tan claramente y vio el pueblo, el poder de Dios, le dijo un día al Señor en una cueva, Señor, no aguanto más, ya no sé qué decir, ya no sé qué predicar, ya no sé qué más hacer, estoy solo. Y la respuesta del Señor fue tremenda, ¿se acuerdan?
hay 7.000. 7.000 son muchos, ¿eh? Hay 7.000 que no han doblado su rodilla ante Baal. ¿Dónde están? No lo sabemos. Pero había 7.000 personas, hombres y mujeres, tal vez familias enteras, que se habían mantenido firmes al Señor y que no habían caído en la idolatría, en el culto a Baal. Pues hoy en día en Israel y hoy en día en cualquier parte del mundo, el Señor tiene un remanente de hombres, de mujeres que se han mantenido fieles al Señor. Tal vez no los conocemos por nombres y apellidos, pero el Señor sabe dónde están y cómo están. Amén, hermanos. Porque el Señor lo sabe todo y el Señor nunca va a desamparar a su pueblo, sino que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La cruda realidad es que ya hemos pasado los 600 días de guerra. Más de 600 días. Y todavía esto parece que va para largo. Le pregunté a algunos hermanos que Dios lo permita, van a venir en agosto. Les hace una ilusión tremenda. A nuestro hermano Adolfo y Paula, que si nos están viendo, les mando un gran saludo. Son hermanos colombianos que llevan años, muchos años viviendo en Israel y tienen una ilusión tremenda. Iban a venir antes de la pandemia, pero les cayó la pandemia encima y no pudieron venir. Pero ya, gracias al Señor, estarán aquí, si Dios quiere, en el mes de agosto. Les pregunté, hermanos, ¿y cuando esto se ponga feo? Cuando las profecías que estamos hablando y llevamos horas hablando de este tema, porque es una de las personas que mejor conoce la Biblia, sin ser pastor, que yo he conocido en mi vida, conoce muchísimo, sabe mucho de la Biblia. ¿Qué van a hacer? Y me dice, el Señor nos trajo aquí y a menos que el Señor nos saque, aquí nos vamos a quedar. Porque aquí tenemos que hacer nuestra parte, aunque no son pastores, tenemos que hablar con amigos, tenemos que advertir a gente, tenemos que decirles que estas cosas se van a cumplir y nuestro papel y nuestra función es estar en este país. Así que oremos mucho por este remanente fiel de hombres y de mujeres que están en Israel sirviendo al Señor. Amén, hermanos. Creo que les informé también en el grupo de WhatsApp de la iglesia que tuve la oportunidad con Elena un día de ir a visitar a nuestra hermana Marta. Nuestra hermana Marta es una hermana que vivía en Israel. La conocimos a través de YouTube, yo creo. Se reunía con las mujeres del grupo de la iglesia virtual y tuvimos la oportunidad de ir a visitarla. Cuando fuimos la primera vez, la vi muy débil, muy débil. Nos reconoció al momento. Pudimos estar con ella allí, oramos, le leí unos salmos y todo eso, pero apenas podía abrir los ojos. Tenía muy poquitas fuerzas, muy poquitas fuerzas. Yo salí ese día de la habitación del hospital con la sensación de que le quedaba muy poco tiempo. Tuve la oportunidad, solo, porque Elena estaba haciendo otras cosas, tuve la oportunidad de volver a ir a visitarla la última vez y ya estaba aún más débil que la otra vez. Saben que Canderina se fue para allá para cuidarla, para estar con ella, y Marta partía a la presencia del Señor, creo que antes de ayer, ¿no? Antes de ayer ya partía. Ella me decía que ella quería salir caminando del hospital por su propio pie, que ella no quería morir. Yo vi que su lucha era que ella se quería poner bien, quería salir, pero bueno, el caso es que el Señor tenía otros planes y nuestra hermana Marta ya está en la presencia del Señor. Unos llegan primero, otros llegaremos más tarde, pero la idea es pasar toda la eternidad en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Le hice una pregunta a unos hermanos, que se la voy a hacer a ustedes a ver qué opinan, a ver cuál sería tu respuesta. Y la pregunta es la siguiente. Si Abraham y también Juan, en el libro del Apocalipsis, capítulo 21 y 22, vio la nueva Jerusalén terminada y la describió, los materiales que tiene, las puertas, las medidas. ¿Cómo es que si esa ciudad, Abraham la vio y dice que la saludó, incluso dijo, mírala ahí está? ¿Por qué el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo? ¿En qué quedamos? ¿Está preparada? ¿Está terminada o no está terminada? Los hermanos no tuvieron que responderme. Yo no les voy a dar la respuesta hoy. Se lo dejo como tarea. Si la nueva Jerusalén estaba terminada, ¿por qué el Señor Jesucristo dice, voy a ir a preparar lugar para vosotros? ¿Qué te parece? Esta noche tienes trabajo para hacer, ¿no? Les recuerdo que mañana va a ser un día muy especial, porque no a las 10.
Recuerden, no a las 10, a las 11. Yo estuve esta mañana tomando café con Marcos y le dije, mira, a las 10 de la mañana es muy pronto, ¿vale? Y aparte de meterse a las 10 de la mañana en ese agua, no se lo deseo a nadie, ¿no? Aunque estuvimos bautizando en el río Jordán, tanto en el primero como el segundo grupo, pero gracias al Señor el agua estaba buena y no estaban las ratas esas gigantes que hay allí en el Jordán. Le dije, si hay esas ratas gigantes, Manolo desaparece así, en un minuto. Gracias a Dios no aparecieron. Entonces mañana vamos a tener un culto en el Puerto de la Cruz, antes de los bautismos. Mañana es Día de Canarias. Me preguntaban algunos, ¿podemos ir vestidos con el traje típico de Canarias? Miren, hermano, a mí me da igual cómo usted vaya vestido. Yo siempre digo lo siguiente. Uno tiene que ir vestido según al lugar que vaya. ¿Me explico? Mañana es Día de Canarias. A algunos les hace ilusión ir en el Día de Canarias con el traje típico. Pues sáquelo del armario, sáquele el polvo, porque lleva un año sin usarlo, y se lo pone. Que usted viene a la iglesia, venga vestido como a la iglesia. No vengas a la iglesia como si fueras a la playa. Que vas a la playa, no vayas vestido como si fueras a la iglesia. Es decir, adáptate al sitio donde vas. Si vienes aquí, aquí te vistes como se hay que vestir. Y no des imagen de que vas a la playa. Si vas a la playa, ¿para qué te vas a poner saco y corbata? No tiene sentido. Entonces mañana, los que quieran ir con el trajito de Canarias, creo que Adriel va a ir con el traje de Canarias. A mí me hace mucha ilusión ver al nieto vestido de canario, ¿eh? ¿Cuántas tienen el traje típico de Canarias? ¿Usted también, Cruzita, lo tiene? Uy, qué bueno. Qué bueno. Uy, pues Cruzita, me hace mucha ilusión verla vestida de canaria mañana. Mucha ilusión. Bueno, pues los que quieran ir vestidos con el traje, iba a decir disfrazado, perdón. No es un disfraz, ¿eh? Sino con el traje de Canarias, pues pueden ir. Ahora, estando en Israel, con el primer grupo, me detuvieron a un matrimonio que habían estado en el Congreso del Escorial, habían estado trabajando en la finca y venían con nosotros en el primer grupo y son hermanos de Colombia y me los detuvieron en el control de pasaportes por ser colombianos. Ese era su delito, ser colombianos. Pensaban que se iban a quedar a vivir en el país, entonces estuvimos en una incertidumbre, nos vamos, nos quedamos, en fin, estábamos en contacto constantemente. Yo llamé a una representante del Ministerio de Turismo y bueno, nos echó una mano y cuando ya nos íbamos en el autobús y habíamos dicho lo que tenían que hacer si salieran, pues nos llamaron y gracias al Señor pudieron viajar con nosotros. Gracias al Señor los hermanos pudieron venir. Pero estando allí salió la orden de que colombianos no pueden viajar libremente a Israel, sino con una visa que te digo entre nosotros no la van a dar. Así que los colombianos que quieran ir, lamentablemente, parece ser que hasta que cambie un poco la política en ese país, pues no los van a dejar entrar. Pero tengo la sensación de que don Peter, mi amigo don Peter, el que vive allí en Madrid, pues la está liando también de tal manera que a ver si cuando volvamos en noviembre don Peter me va a causar problemas, ¿vale? Entonces, me da mucha lástima ver a España en la situación en la que está. Yo sé que hay hermanos de otros países que están aquí con nosotros en la iglesia, lo cual nos da mucha alegría, pero permítanme decirles algo. Las Islas Canarias que ustedes están conociendo hoy por hoy, el país de España que ustedes están conociendo hoy en día, no tiene absolutamente nada que ver con las Islas Canarias de hace unos años atrás. Nada que ver. El ambiente espiritual, la política, la economía, todo ha cambiado de una forma alarmante. Tristemente tengo que decir esto porque incluso hoy, y quiero decir esto porque les voy a anunciar que voy a hacer un vídeo. Voy a hacer un vídeo en los próximos días y lo voy a subir a YouTube para dejar bien claro una serie de puntos y les informo. El pastor Alberto de Fuerteventura hoy me decía, ¿has visto una declaración oficial que ha salido en las redes sociales del organismo llamado la FEREDE? Para los que no sepan, la FEREDE es la Federación de Entidades Evangélicas de España. Es el organismo oficial que se creó hace muchos años para representar al colectivo evangélico frente al Estado
y que fuera el interlocutor entre el Estado y las iglesias. Cualquier ley, cualquier cosa que sea necesaria que supieran las iglesias evangélicas, por medio de la FEREDE, pues seríamos informados. Bueno, pues esta entidad llamada la FEREDE ha publicado un último documento oficial donde dan una postura referente a lo que está pasando en Israel, hablando en una línea, olvidando la otra, ¿verdad? Y yo llamé hoy y le dije, quiero hablar con un representante de la FEREDE, y me pusieron con un señor que me atendió y le dije, mira, ustedes no tienen ninguna libertad por parte de nosotros, ni de muchos cristianos evangélicos, para estar diciendo los disparates que están diciendo. Nosotros estamos en contra de la guerra, totalmente. Nosotros estamos en contra de cualquier guerra y en contra de cualquier injusticia. Pero ustedes ignoran este punto y este punto y este punto. ¿Por qué no dieron la cara y por qué no defendieron a los 2 hermanos nuestros cristianos que los mataron la semana pasada a tiros en Israel? ¿Por qué no dan la cara por los 59 secuestrados que están pasando hambre y viviendo como perros, siendo humillados cada día en los túneles secretos que Hamás ha construido en la Franja de Gaza? ¿Por qué no hablan de eso? Entonces comenzamos a hablar y hablar y hablar, y me dice, es que nosotros nos hemos visto, entre comillas, obligados a dar una explicación oficial, porque la semana pasada lo hizo la conferencia episcopal. Y yo digo, hombre, la verdad que es sorprendente que me pongas como punto de referencia a la conferencia episcopal. A mí me da igual lo que diga la conferencia episcopal. Es que no es mi punto de referencia la conferencia episcopal, el organismo que aglutina al colectivo católico. Entonces, voy a tener que hacer un vídeo y vamos a escribir una carta oficial, porque es increíble ver la cantidad de disparates que se están diciendo en las redes sociales. Por ejemplo, uno de ellos, que los niños de Gaza y la población de Gaza está muriendo de hambre. Rotundamente falso. En Gaza se han metido más de 150.000 toneladas de alimento. Hay comida para la población gazatí por 6 meses. ¿Pero dónde está esa comida? Bueno, nada más entrar, les puedo mostrar docenas de vídeos donde se ve que este grupo que todos conocemos se lleva la comida y matan de hambre a su población, y ese es el motivo por el cual no llega toda la ayuda necesaria a la población, pero comida hay, pero para dar y vender durante meses y meses a esa población que hay allí. Luego se hablan de cifras de muertos y la pregunta es, ¿quién los cuenta? Si hay miles de estos terrucos debajo de la tierra, ¿salen por la mañana a contar los cadáveres? ¿Y cómo los cuentan? ¿Cómo saben si fueron 14.000? Ponte a contar del 1 al 1000. Ponte a contar del 1 al 1000 y te vas a cansar. ¿Cómo cuentas 14.000, 20.000 cuando se ha demostrado perfectamente que las cifras se han engordado? Y cuando se ha demostrado que se han utilizado mezquitas, se han utilizado hospitales, se han utilizado colegios y se han utilizado niños y mujeres como escudos humanos para proteger a estos personajes. Entonces hay que conocer toda la película y no solamente una parte, ¿verdad?, para manipular a la población y para decir auténticos disparates. Porque hasta el día 7 de octubre todo en Israel funcionaba perfectamente. Todo funcionaba a las 1000 maravillas. Había trabajo, había tranquilidad, se podía viajar, se podía entrar, se podía salir por cualquier parte. El día 7 de octubre todo cambió porque empezó algo que nunca tenía que haberse dado, ¿verdad? Claro, está bien claro que Dios permite ciertas y determinadas cosas. ¿Se acuerdan ustedes de la frase que dijo el pastor Enrique Montenegro en el Congreso este año en El Escorial? Dios utiliza naciones para castigar naciones, pueblos para castigar pueblos. No cabe la menor duda de que Israel no es el ejemplo número 1 en todo. Pero hombre, lo que está bien claro es que cuando hablamos de un tema como este, hay que hablar de todo. No de la A a la B, sino de la A a la Z y conocer toda la información. Nosotros sabemos perfectamente, según la Biblia, y me llevaría horas explicar esto, lo que le va a pasar a la Franja de Gaza. Y saben, por cierto, en el libro de Abdías, que es el más pequeñito de la Biblia, se habla de los hutíes. ¿Sabéis quiénes son los hutíes, no? ¿No?
Perdón, pensé que sabíais quiénes eran los hutíes. Los hutíes son un grupo terrorista financiado por Irán que están en el Yemen lanzando cohetes, que estando nosotros allí lanzaron un cohete y que cayó al lado del aeropuerto del Ben Gurión en Tel Aviv. Pues la Biblia habla de ellos con otro nombre, pero la Biblia habla de ellos y dice cómo terminarán los hutíes. Y habla de cómo terminará Moab. ¿Y Moab quiénes? Son los jordanos. Y habla de cómo terminará la franja de Gaza. Y habla acerca de cuántos enemigos, por dónde y cuándo van a atacar a Israel. Y hemos estado en los lugares estratégicos donde se van a llevar a cabo esas batallas. Y estamos viendo, por ejemplo, Rusia. Es increíble porque en ese comunicado que han mandado esta gente, en nombre de ellos, porque no en nombre nuestro, le dirigen unas palabras al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y le dicen lo que tiene que hacer. Y hubo un momento que le dije, ¿a dónde estoy llamando? ¿A la Ferede o al Partido Socialista Obrero Español? Porque estáis hablando exactamente igual que don Peter. Estáis hablando igual que él. Y lo curioso es que lo mencionan a él y le dije, ¿y por qué no mencionáis al señor de Rusia? A ese no os atrevéis, ¿verdad? Con ese no se mete nadie. Entonces nosotros como creyentes tenemos que orar para la salvación de las almas. Pero os voy a decir algo, a alguna gente le puede chocar. Las guerras son inevitables. La Biblia dice que hay tiempo de paz y tiempo de guerra. ¿A quién le gusta ver Venezuela como está? Yo me crié en Venezuela. La vida que yo viví en Venezuela, ni los ricos en España la vivieron en aquella época. Mi infancia, mis 10 primeros años en Venezuela fueron de película. Vivíamos como ricos en Venezuela. No nos faltaba absolutamente de nada. Tenía caballo, tenía coche, tenía moto, tenía bicicleta, teníamos de todo. ¿A quién le gusta ver Venezuela como está? A nadie. ¿A quién le gusta ver, por ejemplo, Colombia, Chile, Ecuador, Cuba? He visto últimamente unos reportajes de Cuba. ¡Qué belleza de isla! ¡Qué maravilla de vida! ¡Cómo vestía la gente! ¡Qué coches! ¡Qué casas! ¡Qué lujo! Era una maravilla aquel lugar. ¿A quién le gusta ver esos países así? A ninguno de nosotros, hermano. Pero dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dígame, ¿de dónde nace todo eso? De la ambición, de la soberbia, del orgullo, del amor al dinero. Porque dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Los que fabrican armas, si no las venden, ¿de qué viven? O sea, hay todo un comercio, hay toda una industria que lamentablemente es diabólica, que es la que gobierna este mundo. No nos olvidemos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores es el Señor Jesucristo. Pero el príncipe de este mundo, ¿quién es? Es Satanás. El príncipe, no el rey, el príncipe que está por abajo es Satanás, que es capaz de engañar a pastores, que es capaz de engañar y utilizar a gobiernos, que es capaz de destruir un país entero con todos los recursos naturales que pueda disponer. El Señor Jesucristo dice que es como un ladrón, pero malo, que viene a hurtar, viene a matar, viene a destruir. Y si no, miren cómo está el mundo. La economía, la juventud, la droga, la prostitución, la trata de blancas, el tráfico de niños, las barbaridades que hay en internet. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás, el diablo. Y sabemos que lamentablemente el hombre prefiere a veces creer en esas mentiras que vivir una vida ordenada, santa y ordenada delante del Señor. Entonces, cuando la Biblia habla de lo que ocurre cuando uno peca, amigo, atente a las consecuencias. Y cuando la Biblia te dice resultados de la bendición, pues ya sabes, quieres tener la bendición de Dios en tu vida, quieres vivir tranquilo y no estar todo el día pensando, ¿y dónde voy a vivir? ¿Y qué voy a comer? ¿Y los papeles? ¿Y me darán la ciudadanía? ¿Y me echarán de España? ¿Y tendré un trabajo? Pero ¿tú crees que se puede vivir así? ¿Tú crees que se puede vivir en ese estado permanente de nervios? ¿Tendré trabajo? ¿No tendré trabajo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Llevo 44 años diciéndolo y algunos me han hecho caso y otros nunca me han hecho caso. Yo no he trabajado nunca en nada más que servir al Señor. Y nunca me ha faltado de nada. He estado en iglesias con 3 personas y he estado en iglesias con más gente. Hemos vivido en montones de lugares y nunca nos ha faltado de nada, jamás.
Pero es que lo primero en nuestra familia es buscar a Dios. Yo no pido todos los días para que Dios me dé comida. Yo no pido para que me dé ropa. Yo no pido nada. Yo solamente oro, leo la palabra, busco al Señor, intento prepararme y servir al Señor lo mejor posible. Y todo viene por añadidura. Todo me viene por añadidura. Y esto se lo enseño a los pastores que están con nosotros. Se lo enseño a los hermanos. Ese es el estilo de vida que nos enseña la Biblia. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Por la fe. ¿Y se puede vivir por fe? Claro. Es que no solamente se puede, es que se debe. Se debe vivir por fe. Ahora, si tú no vives por fe y buscando al Señor en primer lugar cada día, el afán, la ansiedad, los nervios, la preocupación. ¿Saben que una vez conocí a un pastor? Conocí a un pastor que yo lo dejé en una iglesia que fundé en las penínsulas. Tuvo 10 años al frente de la iglesia y le salió una úlcera. Y me dijo: ¿sabes por qué me salió la úlcera? Porque no te hice caso. Digo: sí, hombre, a ver si yo soy el culpable ahora de tu úlcera. Dice: no, porque tú me enseñaste a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo entré en afán, yo entré en agobio. Y esos nervios me produjeron una úlcera de estómago. Cuando yo tenía 19 años, que fui el pastor más joven de España, 19 añitos, un niño, me dejaron una iglesia, la única iglesia que me han dejado en mi vida a pastorear, en el Puerto de la Cruz, pero no la que tenemos nosotros ahora, sino otra. Una iglesia que, bueno, estaba empezando, una iglesia con muchos problemas, muchas cosas, y me ponía tan nervioso, con tan poca experiencia, tan joven, la primera vez que salía de casa para irme a otra isla a vivir, y el estómago se me puso así, se me infló el estómago de una forma increíble. Y yo era muy flaco en aquella época, aunque ustedes no se lo crean. Tengo fotografías que se lo puedo enseñar, ¿eh? Y me llevaron al médico, los hermanos de la iglesia. Y el médico me dijo: ¿a qué te dedicas? Y yo le dije: yo soy pastor evangélico, atiendo gente, predico y tal. Y me dice: no vas a llegar a los 30 años, me dijo. Oye, me asusté tanto. Yo digo: no llego a los 30. Y eso dice: porque tienes los nervios en ese estómago que te van a producir algo malo. Dios utilizó a aquel hombre para yo cambiar el estilo de vida, de mi vida. Yo nunca me llevo a la cama un problema. Jamás hablo de problemas, ni de nada, ni de nadie en la cama. Es más, y digo una intimidad. Cuando Elena me dice: es que la hermana, no quiero hablar de la hermana ahora, ¿eh? Ahora es tiempo de dormir. Jamás me llevo un problema a la cama. Yo oro una vez por las cosas. Ese es mi estilo, cada uno que haga el suyo. Señor, esto y esto, amén, punto. Ya oro una vez y se acabó. Aprendí a descargar mi ansiedad en el Señor, a descansar en Dios. Y yo era un manojo de nervios, ¿eh? Yo era el nervio personificado, con todas las manías y tic que te puedas imaginar tener, desde niño. Pero aprendí a descansar en Dios. Eso fue con 19 años, tengo 63 años ahora. Y te puedo asegurar que el Señor nunca me ha fallado, el Señor ha sido fiel, el Señor ha bendecido la obra en abundancia. Y las pruebas están ahí, de tal manera que el estilo de vida que yo he vivido, yo se lo quiero enseñar a la gente. Para que los que vienen de otros países, y me parece bien que vengan de otros países a buscar un futuro y a tener una vida mejor, vale, pues si la quieres tener, te voy a decir cuál es el secreto. El secreto no está en cambiar de país. El secreto no está en cambiar de trabajo. El secreto está en cambiar aquí. Y poner al Señor en primer lugar en tu vida. No estar afanado, no estar preocupado. Tú haz tu parte, tienes que orar, oras, tienes que buscar trabajo, busca trabajo, pero siempre ser agradecido. Y tenemos la tendencia, unos más y otros menos, ¿verdad? A veces de quejarnos, ¿sí o no? Ahora venía por el camino con una hermana y qué calor. Y me decía ella: ya verás que cuando venga más calor la gente va a decir: ay, echo de menos el frío. Esta mañana había una laguna 17 grados, aquí había 20 y pico. Quitar, desterrar de nuestro vocabulario la queja. Dígaselo al que está al lado, por favor. No te quejes. No te quejes. Por favor. No te quejes. Es que no tengo trabajo. Gloria a Dios. Es que me pagan poquito. Gloria a Dios. Es que me pagan mucho. Gloria a Dios. Es que hace mucho calor. Hace mucho frío. Es que ayer llovió mucho. Es que tuve que venir caminando.
Hoy vi un chico en Tomecano que le faltaba una pierna. Ay, dicen algunos, ay, me duelen las piernas, tengo artrosis. Pero por lo menos te duelen las piernas. Pero al que yo vi en el parque ahora sentado le faltaba una. Ojalá, diría él, ojalá tuviera yo una, aunque tuviera un dolor en la rodilla, en el menisco. ¿Se acuerdan aquellos dos padres que se encontraron un día y le dice uno al otro, ¿cómo está tu hijo? Dice, el mío no para de darme problemas, es problemático, es rebelde, no hay manera. Y el tuyo dice, no, el mío ya no me da ningún problema. ¿Por qué? Dice, porque mi hijo murió. Es mejor tener problemas, pero tener la bendición de Dios en esos problemas, que no tener la bendición de Dios en nuestra vida. Los tropiezos siempre vendrán, dijo el Señor. El otro día estábamos junto a una piedra de molino y le dije a los hermanos, mira, vengan para acá, miren la piedra que habló el Señor. El Señor dijo, los tropiezos siempre vendrán, siempre. O en el trabajo, o en la familia, o en la iglesia, siempre habrán problemas en la vida. No estamos en el jardín del Edén, ¿eh? Hasta en el jardín del Edén había problemas. Dijo el Señor, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y tirarse a la mar. Los tropiezos siempre vendrán. No busques una iglesia perfecta porque no existe. Esta tampoco, ¿verdad? Esta tampoco. No busques el marido perfecto. No busques el príncipe azul, que no sé de dónde viene lo del príncipe azul. Qué cosa más ridícula, ¿eh? Príncipe, yo veo un hombre azul y salgo corriendo. Hombre, el príncipe, y lo veo azul, está enfermo. Está ahogándose, porque los que se ahogan no se mueren en azul o más así. Después se te convierte en morado. No existe el hombre perfecto, ni la mujer perfecta, ni el padre perfecto, ni la madre perfecta, ni el pastor perfecto. Si buscas eso, te has equivocado de sitio. Y una palabrita, y termino, a los hermanos y hermanas que se van a bautizar. ¿Están aquí los que se van a bautizar mañana? ¿Hay alguno de los que se van a bautizar mañana? ¿Sí? ¿Uno? ¿Alguien más por ahí? Bueno, los que se van a bautizar mañana, eso es un paso importante, pero es un solo paso, ¿eh? Vais a salir del agua exactamente igual que como entraste, ¿eh? Si tenías arrugas, vas a salir con arrugas, ¿eh? Siempre les tomo el pelo a las hermanas cuando van a bañarse al Mar Muerto. Les digo, hermanas, este mar es un mar que hace maravillas, ¿eh? Este mar, ustedes se meten y sales con una juventud tremenda. Un día yo vine con un grupo de hermanas en la guagua, en el autobús, y me fui con un grupo de niñas a Jerusalén por la tarde. Así que esto es tremendo, las arrugas desaparecen, esto te rejuvenece, una vitalidad. Sí, claro, como me pongo serio me hacen caso, ¿no? Digo, sí, hermana, ay, gracias, pastor, gracias, bueno. Cuando salen, me dijo una vez una hermana, hermano, yo me miro al espejo y estoy igual. Y le dije, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Me dijo, no sé, unos 10, 15 minutos. Digo, es que a usted le hace falta 3 o 4 meses ahí adentro, hermana. En una semana no va a arreglar su vida. Entonces el bautismo vas a salir igual. Lo importante no es el agua, lo importante es el cambio en tu corazón. Y no te vas a bautizar para que Dios te cambie, no, te bautizas porque ya te ha cambiado el Señor. Es un paso muy importante que hay que hacerlo una vez en la vida, ¿verdad? Hay que hacerlo bien, pero sobre todas las cosas el día a día. Las victorias de hoy son para hoy, no me sirven para mañana. Mañana empiezo de cero. ¿De qué sirve que hayas estado 10 años bien si al último día echas a perder tu vida? No sirve de nada. Entonces, hermanos queridos, a esforzarnos, a orar por nuestros hermanos que están en diferentes lugares pasándolo tiempos muy difíciles y preparándonos para lo que viene en el futuro. Y lo digo abiertamente, ¿eh? Hace años lo decía así como muy subliminalmente, a ver si alguno captaba la idea. Lo digo abiertamente, ¿eh? Tener agua en abundancia en vuestras casas, ¿eh? Así de claro. ¿Me habéis entendido, verdad? Tener comida. Ese apagón que hubo el otro día en España, eso es simplemente un botón de muestra. Si la iglesia tiene que estar preparada para los últimos tiempos. Por supuesto, lo espiritual lo primero. Buscar al Señor. Pero estén preparados, ¿eh? Noé se preparó antes de, no después de. Antes del diluvio se tuvo que preparar. Y el tiempo de preparación es siempre más que el tiempo en el que llevamos a cabo el proyecto. La comida para los animales no cayó del cielo, ¿eh? El agua para los animales y para su familia la tuvo que buscar él. Y cuando ya estaba todo preparado,
Y el arca estaba bien terminada, y la comida, y los animales, y el forraje de los animales, etc. Cuando todo estaba terminado, el Señor mandó el diluvio. Porque Noé pasó por el diluvio, ¿eh? Noé no se fue. Noé pasó por el diluvio, no le pasó nada porque se preparó. Y si tú no quieres que te pase nada, tienes que estar preparado. Y si el Señor permite algo que no entendemos ahora, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Este muchacho que perdió la vida en Washington tenía el destino de su vida. Se había licenciado de una buena universidad, trabajaba para el gobierno, lo destinaron a la embajada israelí en Washington, en los Estados Unidos. El trabajo de su vida, un chico joven que se iba a casar también con una chica que trabajaba con él, una chica guapa. Tenían toda una vida por delante. Saliendo de un museo en Estados Unidos, perdieron la vida. La vida, hermanos, no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero el tiempo que nos quede, el que sea, vamos a vivirlo intensamente para la honra y la gloria del Señor. Enseñemos esto a los niños en la escuela dominical, enseñemos esto a los adolescentes y a los jóvenes, que la vida es corta, que hay que estar preparados, que todo lo que hemos predicado y creído durante años y años, tarde o temprano se va a cumplir, y lo estamos viendo. Cuando yo le pregunté, y ahora sí ya les prometo que voy a terminar, cuando yo le pregunté a un reservista, hermano nuestro en la fe, que hasta la semana pasada estaba en la Franja de Gaza, allí estaba dentro jugándose la vida, cuando yo le pregunté y le dije, oye, dime la verdad, ¿qué pasó el 7 de octubre? Porque no es normal que el país con la inteligencia y el armamento más sofisticado de Medio Oriente haya pasado lo que pasó. Cuando toda esa valla electrificada se pone una mosca encima y automáticamente la detecta. Cuando hay docenas y docenas de personas que están frente a unas pantallas 24 horas al día, sin parpadear, viendo cada milímetro de la valla que divide un territorio de otro. Que hayan venido gente con zapatillas, uno con unas muletas, el otro con una moto, y que hayan entrado dentro de un país donde hay tanta vigilancia. ¿Qué fue lo que pasó? Aparte de todos los espías que han encontrado dentro del país, que también eso tiene tela. Y me dijo, esto se produjo el día 7 de octubre a las 6:30 de la mañana. Nosotros estábamos en los cuarteles y hasta las 5:30 de la tarde no recibimos nuestro armamento para salir rumbo a ese sector. ¿Ustedes creen que eso es normal? Tantas y tantas horas. Cuando esta chica que cantó en Eurovisión el otro día estuvo 8 horas debajo de un montón de muertos, llena de sangre para disimular que había perdido la vida. ¿Ustedes creen que es normal que eso haya ocurrido? ¿Te das cuenta cómo la vida cambia en un minuto? ¿Quién nos asegura a nosotros? Piensa esto, por favor. ¿Quién nos asegura a nosotros que el domingo volveremos a estar otra vez aquí en el culto? Este culto es único, irrepetible. Nunca más se darán las circunstancias que se están dando hoy en este culto. Este culto pasará a la historia en unos minutos. Nunca más se volverán a dar las circunstancias, las mismas caras, la gente en la misma silla, con la misma ropa, con el mismo horario, la misma temperatura. Nunca más. Son cosas que ocurren una vez en la vida. ¿Quién nos asegura a nosotros que el domingo vamos a estar aquí todos otra vez? Cuando yo me despedí de Marta el otro día, le dije, hermana, Dios te bendiga, seguiremos orando por ti. Y cuando llego a Tenerife me anuncia Canderina que ya la hermana está en la presencia del Señor. ¿Quién nos asegura a nosotros eso? Cuando el único requisito para perder la vida es estar vivo. No hace falta ser mayor. Simplemente por estar vivo puedes perder la vida en cualquier momento. Entonces, ¿por qué te afanas por cosas que no te vas a poder llevar a la otra vida? ¿O crees que te vas a llevar el coche, la casa, el carro, la ropa? No te vas a llevar nada. Lo único que te vas a llevar es la salvación de tu alma. Hoy eres salvo, le has entregado tu vida al Señor. Si hoy murieras, que Dios no lo quiera, pero si hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿A dónde vas? Está tu nombre hoy en día, ahora mismo, en el libro de la vida. Es que no sé, pues tienes que saberlo. Tienes que saberlo, porque tú cuando salgas de aquí, tú te vas a tu casa y sabes tu dirección, y hasta el borracho más borracho, no sé cómo lo hace, siempre encuentra la casa. Siempre la encuentra. ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener la seguridad de nuestra alma? Saber que yo me voy a la presencia del Señor. Así que muera o viva, somos del Señor.
Hazte esa pregunta, por favor, y no salgas hoy de aquí, que nadie salga de aquí, que nadie de los que está viendo este culto en directo en su hogar tenga la duda de decir qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi alma. Ten seguridad de salvación para que puedas decir, yo soy de Cristo. Y pase lo que pase y venga lo que venga, mi vida está en las manos del Señor. Y cuando te acuestes esta noche, si vuelves a abrir mañana los ojos, gloria a Dios. Y si no los vuelves a abrir más, quiero que sepas que cuando los abras, el Señor te dará la bienvenida en su reino celestial. Esto no se predica en las televisiones ni en las radios. Esto no se habla en las tertulias de televisión, solamente en lugares como este, todavía, porque hay lugares donde ya ni siquiera se habla de estos temas, ¿verdad? Pero asegura tu alma delante del Señor en este momento. Amén, hermanos. Cerremos nuestros ojos, por favor, y oramos. Oramos a nuestro Dios, a ese Dios que nos oye, a ese Dios que nos conoce, a ese Dios que ha sido tan bueno con nosotros, que nos guarda, nos bendice, nos prospera, nos usa. A ese Dios que nos ha permitido tener hijos, incluso nietos. A ese Dios que ha sustentado nuestra vida hasta el día de hoy. Once again, A ese Dios. daily devotion. There is a letter that the Apostle Paul wrote to a church, to a community that he did not found. All of the letters that Paul wrote, he wrote it to congregations where he had been. He had shepherded and pastored the congregation for a time. But the letter to the Romans is a letter that he addresses it to a church that he did not personally found. But there are many members of that congregation that he knows, even his relatives. He writes a very deep letter, a very interesting letter, and I want to read in chapter 6 of the letter to the Romans, as of verse 6, we read the following words. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For he who has died has been freed from sin. And now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him. There are many interesting topics that the Apostle Paul touches on and develops on this beautiful letter, a letter that, by the way, I recommend everyone to read because you will truly be blessed, and there is a great deal of important knowledge flowing through the pages of this beautiful epistle. But one of the themes that Paul mentions in his letter is the theme of justification, being declared righteous, innocent before God. All human beings, as a consequence of sin, we have an enormous debt before God that is impossible to pay, because it's a debt that is paid with blood, but not with our own blood, which is absolutely useless, even if we shed it on a cross or any other way. It was the blood of Jesus Christ, the Lamb of God, that can truly cleanse us and forgives our sins. It was necessary that that blood be shed. That is why he came to this world, to take our place on the cross. For as you yourselves know, and it says in the letter to the Romans, the wages of sin is death. We deserve to die for our sins. We are going to experience it in the physical aspect because physical death is a consequence of sin. But also, spiritually speaking, we were going to die and we were dead for a time until the debt was canceled. Not by our own merits, not by our good works and actions, which are consequences of, but not as an indispensable requirement for our sins to be forgiven. Because what work, what actions, what merits can we present to God if he considers the best of us as mere filthy rags? Would Jesus Christ accept taking our place? Would the blessed Son of God accept to come into this world to die for us? We know that he accepted it. We know that the debt was canceled.
We know that he said on the cross while he hung on the cross, it is finished. In other words, everything that needed to be done, he did for us. Out of love, he took our place. He paid our debts. He canceled the record of the decrees that was against us and publicly displayed them, triumphing over the devil and his demons on that cross on Calvary in Jerusalem. My dear brethren, today we can live a free life, free from condemnation, free from unnecessary burdens that he has not placed or will never place on our lives, because the debt has been canceled. Imagine for a moment that all of your debts, everything that you owe to your creditors, to the bank, to people, etc., suddenly somebody comes and pays the debt, the thousands of euros, dollars, or whatever currency you use. You would surely be very surprised and at the same time very happy, because somebody out of love, because they love you so much, has decided to pay off your debts. You no longer have to pay anyone a penny. You are free from debt, free from condemnation. And that is exactly what Christ did for us. We had an unpayable debt before God the Creator, the one who said that the wages of sin is death. He bore the sin of all of us. God's wrath was poured out upon him, and he became the target of God's wrath. And therefore, you don't have to live now pressured, condemned, but you have to live rejoicing and glad every day that at last before God I have been declared righteous. Not for my merits, I repeat, but by the merits of the one whom we all know and whom we worship and honor, our blessed and beloved Lord Jesus Christ. We have died together with him. We no longer have to experience God's wrath, because God's wrath has been poured out on him. And that is what it means that God has not made us for wrath, which doesn't mean that the devil and the nations of the world are angry against us. And in many places of the world, we know that our brothers and sisters are giving their lives for the cause of the gospel, for saying that they're free, for saying that they have been born again, that they have managed to overcome all of their bonds and all of their spiritual chains. My dear brethren, we must learn to enjoy our communion and our relationship with the Lord, because we are free. The debt has been canceled, and therefore we no longer have to live as a slave to anything or anyone, because Christ has bought our freedom. Now we belong to him. We no longer have to answer to those things, evil spirits, those actions that dominated us and control us for years, because now we have an authority. Now we are under the covering, under the supernatural, sovereign, and powerful protection of our beloved, dear Lord Jesus. He will be with us every day until the end of the age. If you have asked forgiveness for your sins, if you have repented from your heart for all the things that you have done, and have received and accepted Christ as your personal Lord and Savior, then you're free. You now have to walk and think and act and live in a different way, because he has bought us at a price of blood. Now you are his child, a member of God's family. Remember that we're not children of God by birth, but by adoption, because we're born sinners. But there is a moment in our lives where there is a real before and an after. And that experience of conversion, of salvation, is what allows us to live a victorious life in victory. Paul's letter to the Romans is a jewel that we have in our Bibles in the New Testament, so that we can enjoy and know what are the tools and the privileges that we now have, because we're part of the family of God. We no longer have to be victims, slaves or anything or anyone. Now we're more than conquerors through him who loved us. Now it is his Holy Spirit, not our emotions, impulses and carnal desires that guide us, but now the Holy Spirit that dwells in us. This is also taught in Paul's letter to the Romans in chapter 8. The Holy Spirit who dwells in us guides us, bears witness to us, and shows us the path that we must follow. We simply need to grow, mature,
take ownership what is ours in Christ Jesus, and put into practice all of the knowledge that we say we have. And in that way, we can also help other people to be free to enjoy the Christian life and to recognize that the Lord Jesus Christ, who dwells in us, will give us victory over each and every one of, let's say, habits or vices or complexes or strongholds that accompany us for years and embitter our existence. If you have not known, if you do not have this freedom, if you are a slave of something or anyone or yourself, surrender your life to the Lord Jesus today. Ask forgiveness. Say, Lord, forgive me. But don't let him go to a man to ask for forgiveness, because there is no man on the face of the earth that has delegated power from God to forgive you your sins. You don't have to walk on your knees or carry heavy crosses or beat your back with a whip to please God. All of that pain and punishment he experienced on the cross. You don't have to add anything to the perfect and complete work of Christ. Simply believe and accept what he did for us. And some will say, what about the good works and the good deeds? Well, after you come to know the Lord, as you change your life, you will begin to bear fruit. You will begin to do things that will show that you truly have been born again. Let's pray and give thanks to the Lord for all these great truths that have transformed the lives of millions and millions of people throughout history. And let's ask the Lord to give us the strength to stand firm in this victory and in this freedom that is already ours, that belongs to us as children of God, and also to strive to serve him and to be able to bring many souls to the feet of Christ, so that they may experience this joy, this peace, and this freedom that only Christ can give to human beings. Thank you, Father, for your word. Thank you because we can begin a new day with your presence, with your blessing. We pray that today you will guide us, that you will show us the way to follow, that you will protect our lives spiritually, physically, and mentally, and that the evil one, Satan, the one has been defeated and humiliated on the cross through your sacrifice, will be once again placed under the soles of our feet so we can walk in victory. Thank you, Lord, because nothing and no one can separate us from your love. We're more than conquerors in the name of Jesus. Lord, keep us from the evil one, protect us, and continue to use our lives to move forward, honoring and serving you. We ask everything in the name of Jesus. Amen and amen. My dear brethren, thank you so much for joining us every morning through these devotionals. As you well know, we continue here in Alicante, teaching and preparing and instructing and discipling a beautiful group of brothers and sisters that have come from different parts, even from other countries, to prepare themselves to serve the Lord. Pray for us, support us, so that we can fulfill this mission that is truly important, because the work depends on committed and consecrated men and women to be effective in the kingdom. And through them, the souls will know the freedom in Christ. Tomorrow we'll meet again, Lord willing, in the next devotional. May the Lord bless you, may keep you, and continue to bless us all. And above all things, draw near to the Lord each day with sincerity,